os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así lo declaramos hecho, Señor, en cada punto de oración, en el nombre de Jesús. Amén y amén. No es con mis fuerzas, es con ejércitos, es con tu espíritu y tu poder. No es con espadas, es la batalla de la fe, que la victoria tuya es, para siempre tuya es. Tu presencia me guía de noche y de día. No temeré, no temeré, no temeré. ¡Hey! Eterno Dios, nada es imposible para ti. Eres invencible, como tú no hay nadie. Dios incomparable, eres fuerte Dios, fiel y poderoso Salvador. Hermoso, eres Jesús, son tus palabras, es su amor, y cuán glorioso eres Jesús, es su poder. Fue tu cruz la que me salvó, me rescató, y un momento ahí nos dio libertad. ¿Cuántos son libres? Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti, Jesús. ¡Hey! Aleluya. Santo es el Señor. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia. A Él damos alabanza, a Él damos adoración, a Él damos exaltación y proclamamos su grandeza, su señorío, su gobierno. Te amamos, Jesús, te bendecimos, Jesús. Vamos, dígale algo al Señor, enamórelo, proclámelo, alábelo, dígale algo hermoso, algo bonito, algo que Él que llame la atención de Él. Vamos, ofrezca gratitud a través de su palabra. ¿Qué hizo en esta mañana el Señor? ¿Qué hizo la noche de ayer? ¿Qué hizo por la madrugada? ¿Qué hizo durante todo este año? ¿Qué es lo que el Señor ha hecho? ¿Qué es lo que Él ha hecho? Vimos pasar de lejos la crisis, vimos pasar de lejos la enfermedad, vimos pasar de lejos las desgracias, las deudas, la escasez, la miseria. Vimos pasar de lejos, solo escuchamos malas noticias. Gracias a Dios nosotros no fuimos los protagonistas. Aleluya, no nos alegramos del mal ajeno, pero engrandecemos a nuestro Dios por su bondad, su amor, su fidelidad, su misericordia, por su eternidad. Aleluya, santo, santo, santo eres Señor. Aleluya, otro día más de alegría, de gozo, otro día más que nos has sustentado, Rey, que nos has dado el pan de cada día, nos has calzado, nos has vestido. Otro día más que has guardado, Señor, nuestro sueño. Otro día más que hemos descansado, hemos despertado. Otro día más que hemos aprendido, que hemos crecido. Señor, bendito seas tú. Gracias por tu amor, tu bondad, tu fidelidad. Gracias por tanta bondad, Señor, por darnos mucho más abundantemente de lo que pedimos y entendemos. Gracias, Señor. Honesta y verdaderamente eres nuestro sustento.
gracias. A veces nos olvidamos de hasta orar por la comida. A veces nos olvidamos de decirle que le amamos, de decirle que no podemos vivir sin Él, de decirle que Él es todo para nosotros. Aleluya. Santo, santo. Estamos agradecidos contigo, Señor. Santo. Eso se lo está diciendo a Él, enamorándolo a Él. Escucha a tu hija, Señor, escucha a tu hijo, mi Dios. Disponernos a recibir lo que el Padre nuestro tiene para cada uno de nosotros en esta hermosa noche. Santo es el Señor, poderoso es Jesús. A Él damos honor, gloria, alabanza, adoración y exaltación. Santo es el Señor, poderoso es Dios. Vamos a escuchar lo que el Padre tiene para nosotros y vamos a dejar que el Espíritu Santo nos hable, que el Espíritu Santo ministre en nuestras vidas. Y vamos a oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. ¿Qué vamos a hacer? Ok, oír, entender, guardar y practicar lo que el Padre Celestial nos va a hablar. ¿Y qué les parece si ponemos en práctica la obediencia y llenamos todas las sillas que están vacías? Maravilloso es el Señor. La mami, ella que lo traduzca, pues. Todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres. Ajá. ¿Sabiendo qué? De la herencia. Ajá. ¿Por qué? A Cristo el Señor servís. Eso es importante, que lo tengamos bien memorizado. Y el de ahorita dice, pero sin fe. Muy bien. Entonces, dice, pero sin fe, escuchémoslo y analicémoslo. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crean que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Miren qué interesante, sin fe, dice él, es imposible. Óigame, no dice es difícil, es complicado, es caro, es cuesta arriba, es no sé qué palabra. Usa la palabra más importante y dice
o la más grande que existe, ¿no? Para alejarse de Dios. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Vamos, diga conmigo, sin fe es imposible agradar a Dios. Mire a su vecino y dígale, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Queremos agradar a Dios? ¿Qué tenemos que tener? Fe. Tenemos que tener fe. Entonces, ¿cuántos de nosotros hemos leído el capítulo 11 de Hebreos? Yo creo que todos lo hemos leído, ¿no? Y habla de Abraham, de Jefté, de Josué, habla de Moisés, habla de Esther, habla de Abel, habla de Enoc, habla de todo mundo menos del prójimo. Pero interesante, ¿no? Hebreos capítulo 11, y yo quiero que hagamos un ejercicio. Cerremos nuestros ojos y usted repítalo conmigo mientras se lo aprende de memoria. Si ya se lo aprendió, mejor. Pero quiero que usted medite, cierre sus ojos y lo diga conmigo. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que los que se acercan a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Dígalo una vez más, sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible. Y voy a hacer una pregunta. ¿Cuántos de nosotros aquí tenemos fe? ¿De verdad? De verdad tenemos fe. Mire qué interesante. Fe, esa palabra. Y por ley tenemos que decir que sí tenemos fe, pero en verdad tenemos fe. ¿Cómo vamos a demostrar nosotros que tenemos fe? ¿Creyendo en los milagros? ¿Creyendo en las señales? ¿Creyendo en los prodigios? ¿Creyendo en las maravillas? No necesariamente. Los demonios también creen y tiemblan. Y porque creen y tiemblan, ¿ellos pueden ver las cosas que tienen derecho a ver los hijos de Dios? No. Pero quiero que usted se sumerja conmigo en este asunto, pero con no sé qué expresión usar, pero con ahínco, con madurez, con respeto, con carácter, con honestidad, con integridad. Pensemos en esto que está escrito. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible, imposible. Sin fe es imposible agradar a Dios. Y menciona el apóstol, el escritor, el Espíritu Santo. Hay algunos que le atribuyen este libro que dicen que, unos dicen que fue Moisés, otros dicen que fue Pablo, otros dicen que no se sabe quién es el autor. Pero al final el autor es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo el autor. Pero mire qué poderoso este asunto y qué serio, que si el Señor nos hablara directamente y personalmente a cada uno de nosotros, nos hablara cara a cara y Él nos dijera el nombre de cada uno: Marvin, Oscar, Alejandro, Michael, Esther, Perla, que personalmente Él nos mencionara y nos dijera, por ejemplo, Everardo, Jorge, que Él mencionara nuestro nombre y dijera Jonathan. Sin fe es imposible que me agrades. Sin fe es imposible que me agrades. Porque es necesario que los que se acercan a mí tienen que saber que yo soy real y que yo recompenso a los que creen en mí y se acercan a mí. O sea, personalmente que Dios le hable a uno, ¿no? Y que le diga: es necesario que sepas que sin fe no me vas a agradar. Y si te acercas a mí con fe, entonces yo te voy a recompensar por tu fe. Y vemos en la escritura muchos. Yo quiero que hoy miremos la fe desde un punto de vista no de milagros, de sanidad, no quiero que miremos la fe de confianza, en el sentido de la confianza, en el sentido de saber que Dios es real
y que Dios está allí para nosotros, pero que Dios nos está viendo, está escuchando nuestros pensamientos, está viendo lo que vemos, está escudriñando lo que nosotros pensamos y tenemos planeado hacer. Dios conoce el final desde el principio. Dios conoce el final desde el principio. Imagínense qué tremendo esto. Iglesia, no se me distraiga, y si alguno tiene el teléfono encendido, hágame el favor. Y si no está interesado en poner atención, se me sale. Si algún portero me mira a alguien con el teléfono encendido, me lo sacan. ¿Quién está de turno hoy en portería? Además de hermana Nora. Ok, si me miran a alguien con el teléfono encendido, me lo sacan, por favor. Noel está autorizado, por si acaso. ¿Y Noel qué onda? Está autorizado. Para después subir esa foto cuando salen bostezando, cuando salen. ¿Estamos aquí? Iglesia, sin fe es imposible. Entonces quiero que miremos este asunto de la fe y por favor no nos distraigamos y entendamos. Quiero que miremos este asunto de la fe desde el punto de vista ¿lista soy, Sinaí? ¿En qué estaba? Que no miremos la fe desde el punto de vista de milagros, de sanidades, de liberación. Todo eso es hermoso y es maravilloso y lo atrae la fe. Pero quiero que miremos la fe desde el punto de vista de la realidad de Dios, de la personalidad de Dios, de lo literal que es Dios, de lo real que es Dios, de lo palpable que es Dios. Desde este punto de vista quiero que miremos la fe. ¿Me entendió? Desde lo real que Él es, desde lo palpable, desde lo visible, lo evidente que es Dios. Entonces, cuando entendemos lo real, lo evidente, lo palpable que es Dios, entonces nosotros vamos a poder darle a Dios el debido respeto que se merece. Vamos a darle a Dios la debida reverencia que Él se merece. Vamos a darle a Dios la confianza que Él se merece. Por ejemplo, un ejemplo para que lo entendamos de qué quiero hablarle, qué es lo que quiero que entendamos. Por ejemplo, si alguno de ustedes está allá afuera y está hablando cosas que no son productivas, que no son efectivas o que no son de edificación, ustedes no hacen eso. Yo sé que ustedes no andan con esas cosas. Ustedes solo hablan cosas productivas. Vamos, diga amén, profetizando por lo menos. Entonces, pero si usted está hablando, es un ejemplo que le pongo, usted está hablando allá algo improductivo, no se está hablando alguna cosa incorrecta, un chisme, por ejemplo, contándole una mentira de alguien o atentando contra la vida de su hermano. Eso es chisme, atentar contra la vida de su hermano. ¿Sabían los chismosos que no vinieron hoy? Y si hay algún infiltrado, el chisme es ser un asesino, es ser un matón, un sicario. La Biblia lo toma así. Dice la Biblia que los chismosos atentan contra la vida de su prójimo, contra la vida de su hermano, los chismosos, y contra la vida de ellos mismos. Porque al final el chismoso después nadie lo quiere, ni el diablo. Pero alguien está ya hablando, chismeando algo, y me acerco yo. ¿Qué hace inmediatamente? Se calla, guarda silencio. ¿Por qué? Porque ya sabe que yo le voy a decir, ¿y entonces qué es eso? Pero si se acerca a alguien que no soy yo, y igual hasta le pueden decir, ¿verdad? Vení, Arvin, ¿verdad que es cierto lo que le estoy diciendo a él? Y lo pueden hasta involucrar. Pero ojo y oído, hay cosas que ustedes harían en presencia de otros que no la harían en presencia mía. ¿Me estoy explicando a qué me refiero? O sea, ustedes saben qué cosas yo enseño aquí, pero conversaciones o prácticas que no se deben de hacer en el ministerio, hay muchos de ustedes que las practican allá afuera.
No publican estados, no ponen estados, no suben fotos ni nada para que el pastor no se dé cuenta. Porque saben que si el pastor lo mira, usted asume que el pastor le va a decir, lo va a tratar o le va a decir algo. No, yo le voy a decir una vez un consejo. Pero yo no lo voy a obligar a usted que deje de pecar o que deje de hacer lo malo. Pero vamos a eso. Hay cosas que usted no haría, esposa, en presencia de su esposo. Hay cosas, esposo, que usted no haría en presencia de su esposa. ¿Me estoy explicando? ¿Por qué? Porque usted sabe que eso peligra un divorcio, peligra una separación o peligra algo. Hijos que están aquí, hay cosas que ustedes no harían en presencia de sus padres. Pero cuando no están con sus padres no los están viendo, el pastor no los está viendo, la esposa no lo está viendo, el esposo no lo está viendo, ustedes se atreven a hacerlo. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque asumen que como ojos que no ven, dicen, corazón que no siente, pero no se atreverían. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que hay un cierto temor hacia el esposo, hacia la esposa, hay un cierto temor, hacia el papá, hacia la mamá, hay un cierto temor, hacia los hijos incluso. Hay cosas que ustedes no harían en presencia de sus jefes o en presencia de sus clientes. No lo harían, los que tienen sus propios negocios. Pero los que laboran para otros, ustedes no harían cosas en presencia de su jefe. Pero resulta que, como le dijo el Señor a Jesucristo cuando estaba hablando, que Él dijo, la reina de Saba vino desde tan lejos para escuchar la sabiduría de Salomón. Y le dice Jesucristo, he aquí alguien más sabio que Salomón, más grande que Salomón. O sea, yo soy más grande. Entonces, ¿qué es lo que le quiero decir? Que más que el pastor, más que el esposo, más que la esposa, más que tu jefe, más que tus hijos, más que tus amigos, es Dios. Pero no nos atreveríamos a hacer algo delante de esas personas que menciono, pero delante de Dios, como que Dios nos importa poco. Como que Dios nos importa poco. ¿Por qué? Porque no hay fe verdaderamente. O hay fe, pero en ciertas cosas. Y hay cosas que se atreve a hacer la gente que no las haría en presencia de alguien, pero en presencia de Dios, olvidándonos que Dios es real. Entonces Él dice, cuando tú haces algo que no es agradable a los ojos de Dios, tú estás desagradándole a Dios. Y es Dios el que te va a dar la recompensa según tus obras. Pero por eso vemos tantas iglesias enfermas, gente en adulterio, en fornicación, gente viendo pornografía, masturbándose, gente revolcándose con el pecado, porque ellos asumen de que como no lo van a ver y son tan especialistas en que ellos dicen, nadie me va a ver. Pero déjeme decirle que tarde o temprano, o Dios o Satanás va a poner en evidencia al que hace lo incorrecto. Tarde o temprano. David, dice la Biblia que David fue y pecó y lo hizo en oculto. Incluso el mismo general del ejército ni cuenta se dio. Es más, él dio la orden, pongan a Urías al frente, pero él ni sabía por qué. Pero dice la Biblia que los enemigos, que David hizo blasfemar a los enemigos de Jehová. ¿Quiénes creen ustedes que eran los enemigos de Jehová? ¿A qué cree que se refería Natán cuando dice que hizo blasfemar a los enemigos de Jehová? A los jerjeseos, fereceos, amorreos, filisteos y feos. ¿A qué enemigos cree que David hizo que blasfemaran? Los demonios. Los demonios, porque ellos son expertos en litigar y en acusar. Entonces Satanás tiene as bajo la manga. Satanás tiene cartas. Por eso existe el cáncer, la diabetes, el VIH, para
el papiloma. Por eso existen enfermedades de transmisión sexual, porque tarde o temprano un cáncer en la matriz o en la próstata, por infidelidades sexuales, úlceras, gastritis, osteoporosis, por resentimiento, odio. Yo le perdono, pero no quiero verlo ni en pintura. Las enfermedades son consecuencias de la rebelión ante Dios. Las enfermedades el Señor no las dejó, por eso Él no dejó los médicos. Pero no te condena que utilices la medicina. Simplemente no tienes la fe suficiente, entonces tranquilo, anda a ponerte el bisturí. Pero Dios puede cerrar una herida. Dios puede cambiar, crear un riñón, un hígado, un pulmón nuevo. Dios puede, lo ha hecho. Dios lo puede hacer. Pero a veces no tenemos la suficiente fe y por eso ni modo a recurrir a buscar la Panadol. ¿O existe todavía esa onda? Ahora, ¿cuál es la mejor? A ver, aquellos que en el nombre de Jesús. No uses el nombre, ¿no? Pero el asunto es de que hay consecuencias. La paga del pecado es muerte. Y no necesariamente muerte física. Hay gente que va a írsele muriendo ciertas cosas. Puede ser lo económico, lo material. Puede ser que esté en la cima, millonario, pero de repente puede quedar en la nada de la noche a la mañana. Como también puede de la noche a la mañana volverse millonario. Pero hay consecuencias, vamos a decir, hay consecuencias. Entonces, ¿por qué la gente peca? ¿Por qué la gente hace las cosas a media? ¿Por qué la gente hace las cosas mediocremente? Porque se han vuelto incrédulos. Dios guarde que se dé cuenta mi papá. Dios guarde que se dé cuenta mi mamá. Dios guarde que se dé cuenta el pastor. Dios guarde que se den cuenta mis hijos. Dios guarde que se dé cuenta mi jefe, mi jefa. Dios guarde. Y todavía Dios guarde. Y ni quiera Dios. Miren qué sinvergüenzada. Ni quiera Dios que se den cuenta. O sea, Dios, ni se te ocurra exhibirme. Tarde o temprano, la Biblia dice que el pecado va a salir a la luz y va a ser puesto en evidencia. No es el primero que ha mandado un mensaje equivocado. No es el primero que la foto iba para el querido y se la mandó a otro. No es el primero que lo vieron saliendo del hotel, del motel, dicen por ahí. A ver cómo se llama el motel. No es el primero. Hay gente que incluso dicen: yo me voy a otra ciudad. Incluso se van a otro país para ir a ser libres, dicen ellos. Pero se olvidan que de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Tarde o temprano Dios va a permitir el estate quieto. Pero ¿cuál es el problema? ¿Por qué la gente hace cosas que si hiciéramos una revisión de teléfonos? ¿Sabe usted cuánta gente no se atrevería a que le revisen el teléfono? Y algunos hasta hacen acuerdo: vos no te metas con mi teléfono y yo tampoco me meto con el tuyo. Y como los dos tienen que esconder, entonces no. Pero ¿qué es lo que pasa? Es incredulidad. Es incredulidad, porque si hubiese fe y se han acercado a Dios, porque hoy en día yo le digo algo: hay más gente cristiana falsa, incrédula en el infierno que mundanos. ¿Y sabía usted que les tienen reservado un lugar peor aquellos que, conociendo la verdad, no lo hicieron, no vivieron aquello, vivían una mentira? Pero ¿sabe usted por qué se hacen mal las cosas? ¿Por qué la infidelidad? ¿Por qué la mediocridad? ¿Por qué las cosas a media? ¿O por qué los reclamos de por qué no pasa esto? Es porque honestamente no le hemos creído a Dios. Porque muchos de nosotros, Dios nos desafía. Dios nos desafía. Empecé este proyecto, hace esto, hace lo otro. ¿Sabe usted por qué hay gente que incluso no diezma? Porque no creen en Dios.
No es porque es de la ley, porque es de Israel, porque es del pastor, porque es de los viejitos, porque es de las viejitas, porque es de las viudas. No, porque es que antes no se daba dinero, se daban vacas, se daban ovejas. No, no creen en Dios. No creen en Dios. Porque si creyeran en Dios, no estarían pensando. Hay gente que incluso se atreve a decir: no, pero es que el pastor no necesita. ¿Quién te dijo a vos que es porque el pastor necesita? Dios tampoco no necesita. Pero soy yo el que necesito la bendición de Dios. Por eso es que dice que Abel, por la fe, ofreció más excelente sacrificio que Caín. Por la fe. Pero muchos de nosotros estamos aquí en la iglesia, ayunamos, oramos, leemos la Biblia, nos golpeamos el pecho y aparentamos grandes hombres de Dios, grandes siervas de Dios. Si solo le faltan alas. Pero delante de Dios apestas, hueles mal. ¿Por qué? Porque no estás haciendo las cosas honestamente para Dios. Cuando de verdad es para Dios. Hombre. ¿Y cuántos de nosotros que estamos confiados en que nos vamos a ir si nos morimos, que vamos a ir al paraíso? Y que si suena la trompeta, yo estoy listo. Y yo te aseguro, yo pregunto en esta noche, si suena la trompeta ahorita, si Cristo viene, y yo te pregunto, si suena la trompeta ahorita mismo, y te pregunto, ¿cuántos se van? Yo le aseguro que aquí el amén es unánime. Pero ¿de verdad estamos listos? Y no solo listos para el cielo, sino listos para ver. Hoy hablaba con mis discípulos de allá de España y tuvimos una conversación como de 3 horas antes de venirme para acá. Y fue hermoso, me contaban testimonios de las cosas que están haciendo, los libros que están leyendo. Y sé que lo están leyendo por los comentarios que me hacen de los libros. El asunto es de que me hacía una pregunta una de las muchachas y me decía: pastor, el libro que estoy leyendo ahorita habla de la perfección. Y me dice: pero está difícil, me dice ella, eso, porque ¿quién es perfecto? Me dice. ¿Quién es perfecto? Eso está difícil, dice. Ese libro que estoy leyendo, dice ella, me tiene asustada, porque habla de la perfección, de cómo es Dios, de perfecto, de santo, de puro, de limpio. Y ella me dice: ¿y cómo hago? O sea, ¿cómo va a ser eso? Me dice. ¿Quién se va a salvar? Entonces vine yo y le dije a ella, y se lo digo a usted, es que perfecto no es el que no falla. Perfecto es el que falla, reconoce su error y se aparta de ese error. Se me salió una palabra: uy, Señor, la sangre de Cristo, perdóname, Señor, pon carbones encendidos en mi boca. Lo siento, Señor, perdóname. Pero hay algunos que ya parece rezo, parecen metralleta, como dicen malas palabras, cristianos, vulgares, mal hablados, y se quieren salvar. Entonces le decía yo a ella: perfecto no es, Señor, me lancé una cerveza el fin de semana, perdóname, Señor, le encabé otra vez el otro sábado, Señor, perdóname otra vez. Es que estamos en diciembre. Es que el Señor me va a entender. Dios sabe si tú fallas por debilidad o fallas por deporte. Porque Dios entiende un hombre y una mujer que está peleando con una adicción, con algo, que llora, que no quiere. Pero Dios sabe también quién dice: ay, Señor, perdóname, es que esto me gusta. Es que me siento bien así. Hay gente que se siente bien durmiendo con serpientes. Hay gente que se siente bien teniendo cucarachas en la boca. Pero es lo mismo, falta de saber quién es Dios. Porque los estándares de Dios, imagínense, decía alguien por allí, Dios es tan puro y tan perfecto que mira el desear a una mujer, no acostarse con ella, no manosearla, no tocarla. Con solo ver, decía alguien, con solo ver una mujer y desearla, para Dios ya es lujuria, para Dios es adulterio. Solo codiciar
un bien ajeno. Para Dios ya es robar, ya es ser un ladrón. Ya es ser un ladrón. Porque alguien cree, yo veo a veces la gente cómo condenan a otros. Desgraciado, sinvergüenza, cómo se metió a robar a ese lugar y es un ladrón, y que los políticos ladrones y que son sinvergüenzas, pero hay gente que no paga impuestos, hay gente que paga soborno, hay gente que falsifica documentos y condenan a otros. Hay gente que compra favores. Hay gente que vive una vida ilegal, falsificando notas. Pero, ¿quién es más ladrón? ¿El que se roba un chiclín o el que se roba $1.000.000? ¿Quién es más ladrón? ¿El que se robó un chiclín o el que se robó $1.000.000? ¿Quién es más ladrón? Igual, delante de Dios, Dios no mira cantidad, Dios mira actitud. Por eso es que, mis amados, debemos de tener cuidado. Nosotros que somos creyentes, que tenemos fe, que creemos en Dios. Mire, es tremendo este asunto. ¿Cómo puede ser posible que digamos que creemos en Dios? Te roba 1 hora del tiempo. Te pagan 8 horas en el trabajo, pero te robaste 2 cada día. En la semana, ¿cuántas horas te estás robando? ¿Cuántas horas? Trabajas de lunes a sábado, pero debes de entrar a las 7, pero entras a las 9. Te estás robando 2 horas porque te pagan por día. Pero yo soy cristiano, para que tú lo sepas. Cristianos piden prestado, no han regresado el vaso de la licuadora que les prestaron, no han regresado el martillo, no regresaron el serrucho, el cuchillo que le prestaron. Es que de todas maneras no me acordó. No me acordó. Mire, le voy a decir algo, voy a aprovechar la prédica. Por favor, ¿por qué no se nos olvida que nos deben a nosotros y nos olvidamos que debemos a otros? Y son cristianos, ayunan, oran, usted verá cómo se golpean el pecho, pero no quieren pagarle al que le debe. Por favor. Quieren que le digan que Dios te lo pague. ¿Acaso que Dios fue el que lo consumió? Dios no lo gastó. Y mire, somos cristianos, pero el verdadero cristiano, hombre, no necesita de que otro lo vigile, se cuida solo. Vemos injusticia. ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Yo ya les expliqué. Abel, Caín y Abel conocían de Dios, pero nunca vieron a Dios. Abel lo fue a ver hasta después de muerto. Pero Caín y Abel se presentaron delante de Dios. ¿Por qué la ofrenda de Caín no fue buena? Y ofrenda no tiene que ver solo con dinero. Ofrenda tiene que ver cuando tú ayunas. Mire, por ejemplo, en Mateo 23:23. Mire lo que dice Mateo 23:23. Líderes, hombres que predicaban la palabra. Vea lo que dice. ¿Qué decía el apóstol Myles Monroe, que significa la palabra ay? Maldito. Entonces les dice él, Jesucristo les dice: malditos de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. Dejar de hacer aquello, ¿qué? Pero ojo y oído. Mira qué buenos cristianos eran los fariseos. Coseché menta, saqué 100 quintales de menta, voy a dar 10 quintales. Saqué 10 quintales de comino, saqué 10 quintales de comino, no me gusta el comino. Saqué 10 quintales de comino, voy a dar 1 quintal de comino.
Saqué 10 quintales de eneldo. ¿Qué es eneldo? Esa cosa. Saqué eneldo y saqué, no sé, 10 quintales. Voy a dar 1 quintal. Eran fieles, buenos diezmadores. Pero el Señor le dice: hipócritas. Ustedes son buenos diezmadores, pero son unos hipócritas porque diezman, pero son injustos. Maltratan al trabajador, maltratan a su semejante, tratan a la mamá como cualquier pedazo de basura, tratan al papa y a la mamá como cualquier cosa. Pero aquí está, pastor. Entonces Jesús les dijo: ustedes son hipócritas porque diezman. Y Jesús no les está prohibiendo diezmar. Lo que les está diciendo es: está bien que diezmes, pero así como das el diezmo, acordate que tu papá o tu mamá tienen alguna necesidad. Hijos aquí presentes, ¿está su mamá en su presupuesto salarial? Pero si tiene más reales que yo. Dios también. Pero te dice que le honres. Entonces estos hombres creían en Dios, pero no lo honraban. Entonces ese es el cristianismo que estamos viviendo hoy en día. Por eso es que Cristo todavía no asoma. Y yo le digo, hay algo. ¿Sabe usted? Y escucha lo que le voy a decir y me parece que es una revelación. ¿Sabe usted quiénes son la gente que más tortura a Dios? ¿Que más hace llorar a Dios? No son los impíos, no son los pecadores. Ellos lo airan. Pero los que más lo decepcionan son aquellos que tienen una Biblia en su casa y la tienen de adorno, que saben hacer lo bueno y no lo hacen. Y nos queremos ir con Cristo. Todos nosotros tenemos que examinarnos y darnos cuenta: hombre, no es correcto que hoy que mañana seas más pecador que hoy, que cada día te vayas volviendo peor. ¿Sabe usted cuánta gente cada vez más, en vez de ir creciendo en fe, están muriendo en fe? Porque cada vez más están perdiendo la fe en la adoración, en la alabanza, en servirle a Dios, porque creen que lo que están haciendo, lo están haciendo para el hombre, lo están haciendo. Qué horrible, ¿no? Como cuando estábamos en clase y en aquella habladera y aquella fregadera, y venía la profesora y a salir corriendo como que todo el mundo estaba sentado en su silla. Así estamos muchos de nosotros jugando con Dios. Hay uno de águilas, hay uno de salmistas, hay uno de danzoras. ¿Y sabe usted cuántos salmistas mentira que están ayunando y quieren que Dios los respalde? ¿Sabe usted cuántas danzoras mentiras que están ayunando? Porque sus frutos demuestran que no están ayunando, porque están más enamorados de este mundo. Y uno mira. Yo llevaba a Lisec. Ahí manda un mensaje a los salmistas: chicos, cumplimos, le damos gracias a Dios por esto. Y yo digo, si supiera Lisec que no todos lo están haciendo, es que están muy ocupados, es que tienen cosas que hacer. No es que Lisec vive solo con un abanico cambiando canales en su casa. Trabaja en el banco, trabaja en el rancho, tiene que ver por sus hijas, tiene que ver por ella, y todavía tiene que ver por cosas en la iglesia. Por eso a veces no se aguanta ni ella misma. Pero yo sé que ella está haciendo el ayuno. Pero el equipo de salmistas, ¿dónde están los salmistas? Aquí, levanten la mano para que los conozcan, a los salmistas que no saludan a nadie. ¿Están haciendo el ayuno todos? ¿Todos los salmistas están ayunando? ¿Todas las danzoras están ayunando? ¿Todas las águilas están haciendo el ayuno, las águilas? Hombre, aquí tendría que haber humo cuando estamos aquí, porque tendría que haber una humalera, pero no humo de la cocina, porque hay justicia. Eso es ser justo. Le cuento algo. Un día de estos, ¿cuándo fue que limpiamos aquí, Ariel? Para una semana. Hace una semana mandé un mensaje a los diáconos y a los líderes. Algunos no le trabajan a nadie, podían venir. Otros yo sé que no podían. Podían venir algunos, podían venir. No vinieron ni diáconos ni líderes. Aquí solo vino mi esposa, vino Isaac, Nisi Belén y yo. El resto brilló por su ausencia. ¿Quién más? Ariel, sí, Ariel.
Es que él estaba dirigiendo el asunto. Y venimos aquí a la iglesia. Pero antes de venirme, esto se los cuento, ¿no? Como enseñanza. Antes de venirme, era lunes. Era lunes. Los lunes en mi agenda yo tengo mi pacto, mi compromiso con el Padre. Era lunes. Y yo dije, y la cosa es que yo me despierto y habíamos quedado que íbamos a venir aquí a limpiar, mover hierro, mover madera, mover un montón de cosas ahí. Habíamos quedado en eso. Y yo sabía el desorden que estaba ahí. Pero yo me levanto, esto le va a servir de enseñanza, me levanto y ya sabía que veníamos para acá a mediodía. Y sabiendo mi esposa lo que veníamos, me dice ella, ¿le sirvo café? Porque veníamos a trabajar. ¿Le sirvo café? Era lunes, era día de ayuno. Entonces vengo yo y me voy al baño a lavarme los dientes y todo el asunto, a lavarme el rostro. No me bañé ese día, en la mañana. El asunto es que vengo yo y se me viene a la mente y digo, hay que ir a hacer fuerza, está haciendo un solazo. Hombre, dije yo, no voy a ir en ayuno porque voy a trabajar, o sea, hay que mover cosas, hay que levantar peso. Pero me viene a la mente y yo dije, no te da vergüenza. Cuando recién convertido te recibieron con 40 días de ayuno, eras ayudante de albañil, te tocaba batir mezcla, te tocaba hacer unos grandes huecos para las columnas, y ni cuenta se ve que era con él. Entonces, el asunto es que 40 días y era entregando a las 4 de la tarde. Y por un ayuno a las 3 de la tarde, no te da vergüenza un día es. Y no vas a ir a batir mezcla, no vas a ir a levantar grandes pesos. Y dije yo, no, Xiomara, le digo, no saques el café. Pero yo, que me ruegue. Y le dije a ella, no, le digo, no me des nada. Y me vine, y sabe que ese día el ayuno, ¿a qué hora lo entregué, Xiomara? Como a las 5 y algo. Porque tuvimos que, mire, me temblaban los pies pasando cajas de perlines y todo. Y vine y lo hice. Pero ¿qué es lo que le quiero decir? Que, o sea, me di cuenta que cuando recién empecé con todo. Y ahora un ayuno, un día a las 3 de la tarde, no lo quería hacer porque venía a trabajar. Entonces eso es lo que está sucediendo hoy en día. La gente ahora cree, no, es que estoy trabajando, no, es que no puedo ayunar trabajando. Por favor, que te cansa. Por ejemplo, Everardo va a manejar y todo. O sea, ¿será que no puede ayunar manejando? Puede hacer vigilia. Un día de estos es cierto, estuvo aquí en la vigilia y después de aquí se fue a limpiar el bus porque iba a hacer un viaje a las 2 de la mañana, creo. Y se fue después de la vigilia. Pero ojo y oído. Estoy sentado en una computadora. No puedo ayunar porque estoy cansado de estar sentado en la computadora. Por favor. Es que estoy cansado de estar sentado en la oficina. Es que estoy cansado. Mire, yo no nací siendo pastor, pero ¿qué es lo que pasa? Que eso es falta de fe, de entender de que Dios me está viendo. Hay que asumir, Lice, que yo estoy haciendo el ayuno. Hay que asumir, Ceci, que las danzoras están haciendo el ayuno. Hay que asumir, Nora, sí, que los porteros están haciendo el ayuno. Hay que asumir los diáconos y los líderes. Hay que asumir el pastor que lo están haciendo. Hay que yo asuma que están haciendo el altar. No, yo no tengo por qué asumir. Yo solo sé que los que le buscan tienen bendición. Yo solo sé que Dios es galardonador de los que le buscan. Dios es galardonador. En otras palabras, cuando mires a tu hermano que sí sabe lo que está haciendo, no lo critiques, no creas que es que está haciendo algo ilícito, es porque decidió buscar el rostro de Dios. Entonces, iglesia, es necesario que el que se acerca a Dios crea que ahí está. Yo estoy ayunando porque Dios me lo está recibiendo. Yo estoy orando porque Dios está escuchando. Yo estoy leyendo porque Dios está viendo mi interés por leer.
yo estoy congregándome no porque me traten bien aquí o porque me saluden o no me saluden. Yo no me congrego porque me saluden o no me saluden. Yo me congrego porque tengo hambre y sed de Dios. Tengo hambre y sed de Dios. No, pero es que el pastor ni me determinó a mí. ¿Qué? El pastor no es el que me va a dar vida eterna. El pastor no murió por mí. Fue Cristo. Pero por falta de fe, yo le recomiendo el libro El Cristiano Ateo. Léalo. A mí me lo trajeron, me lo regalaron el libro El Cristiano Ateo. Y yo, ¿qué es esta onda? ¿Cuál cristiano ateo? ¿Cómo un cristiano va a ser ateo? Y cuando leí ese libro, hombre, se lo recomiendo. Tenemos un montón de cristianos ateos. ¿Sabe por qué sirven a media? ¿Sabe por qué viven haciendo cosas ilícitas en su casa, en su empresa, en su negocio, en su familia? Porque verdaderamente, un día andábamos comiendo, y contaba esto, andábamos comiendo allí en el Pinareño, y a Noel se lo compartí ayer que anduvimos en Seba. Y el asunto es que cuando estábamos ahí en la ricería comiendo, me traen un jugo de naranja, y venía con un gran hormigón que parecía, y cuando lo miro el fresco, el jugo, le digo, disculpe, le digo, este jugo, cámbienmelo. Uy, disculpe, está bien. Y la cosa es que a mí me gusta estar en la parte de arriba, en el aposento alto, me gustan los lugares altos. Entonces vinieron y se llevaron el jugo, y a los ratos regresan, y yo asumí que habían cambiado el jugo, y después dije, hombre, me lancé ese jugo y solo le emberé. Pero yo tuve fe que lo cambiaron y me lo bebí, pero hasta después, acción retardada. ¿Cuántos de nosotros vamos a comer a lugares y asumimos que la ensalada está bien lavada, asumimos que los peroles están bien limpios, asumimos que lo que nos están ofreciendo? Pero alguien me decía, tiene que ver con fe. Pastores, ¿por qué? Tiene que ver con fe, que asumimos. Un día alguien me decía que hay un lugar fino, y me decían, ahí lo alquilan para eventos, y el asunto es que me decían, ¿ustedes han ido a hacer eventos a tal lugar? Sí. Un día, dice, yo anduve haciendo algo allá en la noche, y mire, dice, en la cocina, la pared, dice, de la cocina, todo parecía que estaba decorado de cucarachas. Todo el pantry, todo aquello, dice que estaba inundado de cucarachas. Y uno va a esos lugares. Entonces usted vaya a comer al Rancho de la Laguna, vaya a comer al Fuente de Bendición, vaya a comer al Chozanica, ¿cómo que se llama? Como en Casanica, porque ahí sí la ensalada es con cloro. Vaya a comer cuando lo prepare el hermano Alejandro, Tania, allí, cuando lo prepare Claudia, ¿cómo se llama Claudia? Claudia me va a decir. Bueno. Delicias de Claudia o de Luis. Pero el asunto, mis amados, que como nosotros en fe no subimos a un taxi, en fe no subimos a un avión, en fe no subimos a un barco, en fe no subimos a una lancha, en fe no subimos a la camioneta del pastor. Pero Dios está esperando excelencia de sus hijos. Dios está esperando excelencia de sus hijos. Dios está esperando excelencia de sus hijos. Si nos hemos acercado a Dios, entonces creamos que Él está allí, que hice lo que hice porque es para Dios. No es para los hombres, es para Dios. Entonces Él dice, sin fe imposible. Entonces, ¿qué es fe? Es hacer bien las cosas, aun cuando nadie te está viendo. Me salió bien. ¿Qué es fe? Es hacer bien las cosas, aun cuando nadie te está viendo. Eso es fe. Eso es fe. Vamos a tener tentaciones, oportunidades de pecar, de fallar, pero no es necesario que te pongan una cámara. Hoy parece la gente como que se está volviendo a la era del viernes negro, desde la venta de esclavos. Hoy en día les ponen cámaras en las fábricas, en los negocios, y por la misma maldad, pero qué triste, ¿no? Que están allí con las cámaras porque están viendo que estén trabajando, y a veces ni las revisan, pero ellos están allí porque los están vigilando. Pero en el cielo no son cámaras las que hay, son ángeles que están continuamente alrededor nuestro.
Entonces no nos hagamos, como dicen los mexicanos, no nos hagamos tarugos. Hagamos bien las cosas cuando nos ven y cuando no nos ven. Hagamos bien las cosas. No nos andemos cuidando de que las personas, si ni quiera Dios que se den cuenta. Dios sí se da cuenta y Él es el que te va a juzgar un día. Te va a desplegar la pantalla y te va a decir: mira, tú pensaste que nadie te miraba. Dice la Biblia: de cierto, pensabas que yo sería como tú cuando te sentabas a hablar mal de tu hermano. ¿Lo han leído? ¿Pensabas que iba a ser igual que tú? ¿Por qué? Porque nos olvidamos. Iglesia, no olvide esto. Si hay algo que usted no tiene que olvidar esta noche, no olvide esto. Usted un día va a ser juzgado. Mujer va a ser juzgada un día. Varón va a ser juzgado un día. Eso es inevitable, es imposible que eso no se dé. La Biblia dice que Dios va a reunir a todas las naciones delante de Él. Apocalipsis 20:11 en adelante, la Biblia dice que el mar va a entregar sus muertos, el infierno va a entregar sus muertos, y todos vamos a comparecer delante de Él y vamos a ser juzgados por todo lo que hayamos hecho. Eso se puede dar en cualquier momento. Hay gente que tiene planes para el 2026 y quizás no lleguen. Antier ahí andaban anunciando 2 muertos en mi barrio. Entonces, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo demuestro que no hay fe? Haciendo lo malo ante los ojos de Dios, cuidándome de que no me mire la gente, pero no me cuido del más importante, que es Dios. Dios es real. Dios es real. Dios es real. Y merece respeto. Merece honra. Merece verdadera adoración. Merece verdadera entrega. Merece cómo hacemos las cosas. ¿Por qué se le ofrece ofrenda mala al Señor? ¿Por qué? ¿Por qué la gente sigue ofreciendo una mala ofrenda delante de Dios? Porque se olvidan que es para Dios. Iglesia, le voy a regalar esto para ir terminando. Nosotros deberíamos de traer desde la casa lista nuestra ofrenda. Desde la casa deberíamos de traer lista nuestra ofrenda. Yo lo hago. Desde la casa traer lista nuestra ofrenda, revisarla y traerla. Daniel es un hombre de Dios y él tiene el cuidado. A veces yo he visto billetes aquí tirados o allí encima, porque vienen con la mitad, vienen con una esquina cortada, vienen con a veces no es ni tape, es más que un tape. Hasta con tape negro han salido. Pero verdad que si tú vas al banco y te dan $1, un billete manchado, o vas a la pulpería y te dan un vuelto con un billete dañado, tú lo regresas inmediatamente. Pero hay gente que viene adelante de Dios. Eso es porque no saben ante quién se están acercando y traen una ofrenda que no la revisan. Pero yo le aconsejaría, no como pastor, como su amigo, como su hermano en Cristo, se lo voy a aconsejar: traiga su ofrenda ya preparada desde la casa y revise que esos 10 pesos de un solo con los que ya se casó, que sean bonitos. Aquí yo tengo una familia, un matrimonio, y hay algún par de personas aquí que cuando apartan el diezmo, qué rico huele eso. Ellos siempre se aseguran de que cada billete del diezmo sea nuevecito. Pero a veces, un día de esto miré a Mr. Angel publicando y decía: pero te he de ver, bandido, si alguien le pagó con un billete de 200 y le pusieron una esquina de un billete de 10 y decía: ¿este billete de cuánto es? ¿De 210 o de qué? ¿Cuánto es? Alguien se lo metió ahí. Pero también hasta eso es fe. Abel preparó. Usted prepare la ofrenda. Por eso aquí se ensaya y por eso esos ensayos deben de ser con seriedad, con reverencia. No venir a improvisar, porque es con tiempo, se prepara con tiempo. Antes nos decían
alguien va a cantar un especial y por favor, pobrecito el del piano, pobrecito el de la batería, tenía que seguir al que iba a cantar el especial. Eso no era nada especial. Eso no era especial. Especial es que te preparas con tiempo. Entonces Dios, debemos de prepararnos para Dios en todas las áreas con especialidad, pero saber que lo estoy haciendo para Dios. Papá me está viendo, el Padre nos está viendo, todo lo que hacemos. El ayuno con anticipación. O sea, yo sé que mañana me toca ayuno, pues tengo que prepararme con anticipación. Es necesario, dice, que el que se acerca a Dios crea que le hay. Crea que le hay. Como hay gente que tiene una reverencia ante un ídolo, ante una imagen. ¿Y qué reverencia? Hay gente que preparan los altares para la reina del cielo. Y usted no va a ver allí flores de plástico. Usted va a ver allí flores naturales, con especialidad. ¿Y cómo adornan la muñequita? ¿Con qué especialidad? Entonces, iglesia, sin fe es imposible agradarle a Dios. No es la apariencia. Por eso el Señor les decía sepulcro blanqueado. Hoy hay en día mucha gente que dicen que son creyentes, que tienen fe en Dios, pero no van a estar en la boda del Cordero. Y esa es la lucha que debemos de tener nosotros, estar en la boda del Cordero. Cuesta, iglesia, no me diga si yo estoy hecho del mismo material suyo. Me acuesto en su cama y un beso le doy, apagando las luces hago una oración. Cuando Él crezca, Él vea en mí un Padre que vive